Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. De nuevo nos encontramos y les envío a todos y todas un cordial saludo en este final ya casi del mes de febrero. El tiempo va caminando, ya todas las actividades y toda la acción en nuestro caminar va adelante. En la diócesis estamos ya preparándonos para las santas misiones en su última fase, que será la fase de las semanas misioneras, un acontecimiento particular que comenzará ya en las diversas parroquias a partir del mes de mayo. Y ya la próxima semana prácticamente tendremos el inicio de la Cuaresma. De manera que estamos ya con el año que va caminando y todavía tenemos en este domingo un trozo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el cual se habla de algunas palabras de Jesús del Sermón de la Montaña. Acordémonos que este Sermón de la Montaña, que San Mateo pone en boca de Jesús, es uno de los 5 grandes discursos que son como la estructura de todo el Evangelio de San Mateo. El Jesús que San Mateo nos propone es el Jesús que plantea la nueva ley, la legislación del pueblo de Israel. Es el nuevo Moisés. En la mentalidad de Jesús, acordémonos que Mateo escribe para una audiencia judeo-cristiana básicamente y por lo tanto trata siempre de hacer la conexión del mensaje que envía a la capacidad de comprensión de sus oyentes, y ellos estaban tremendamente familiarizados con lo que era el Antiguo Testamento. Moisés, que es en un monte en donde da a conocer la ley de Dios, también Jesús, que es en un pequeño monte, el monte de las bienaventuranzas, en donde da a conocer a la gente la nueva ley. Y hoy, en estos versos del capítulo 5, nos situamos ante uno de los pensamientos centrales, una de las ideas básicas del mensaje cristiano. Y es por eso que es necesario dedicarle atención y reflexión. Se trata ni más ni menos que del amor al enemigo, y puesto en unos términos un poquito más amplios, digamos, pues el amor o la bondad a todo aquel que, aunque no sea un enemigo grave, pues algún daño, algún pensamiento, alguna mala intención tiene de cara a nosotros. Y es muy interesante cómo, analizando pues el tema del amor al enemigo en este contexto del Evangelio de San Mateo capítulo 5, pues nosotros podemos ir a lo que es lo más importante, lo más fundamental en la actitud del cristiano ante la vida. Acordémonos que este tema del amor al enemigo pues no es algo muy normal y muy común en la legislación antigua, tanto la legislación de la misma Biblia, en el libro del Levítico, del Deuteronomio, etcétera, como en las sociedades y en las culturas circundantes a la cultura de la Biblia. El amor al enemigo no es algo que está presente, al contrario, se habla de odio al enemigo, se habla de amar al prójimo, amar al amigo y de odiar al enemigo.
aunque eso es también una manera de hablar del mundo judío que no necesariamente nos está diciendo que la ley de Dios prescribe el odio al enemigo. Tampoco se trata de eso, ni siquiera en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero es solamente como un decir, el amor está orientado hacia el prójimo, que se entiende el de tu casa, el de tu familia, el de tu raza, el de tu grupo social o religioso, o aquel que para comenzar te hace el bien y no está deseando destruirte ni infligirte graves males. De manera que estamos entonces ante una situación normal en el Antiguo Testamento y en las legislaciones alrededor, en donde hay prójimos y en donde hay una convivencia social, en la que es necesario poner alguna norma. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces la violencia es desmedida. Nosotros podemos recordar aquel triste episodio de lo más antiguo del libro del Génesis, en donde uno de los descendientes de Caín, Lamec, habla de la desproporción que tiene el tipo de venganza que él quiere hacer. Es decir, él es capaz de matar a alguien, según las palabras que están en su boca en el libro del Génesis, y simplemente porque le ha causado un moretón, porque le ha causado le ha hecho un pequeño daño. Él se venga 7 veces más. Y por ejemplo, entonces si le mataban a alguien de la familia, él mataba a 7 de la otra familia. Era una violencia desmedida, una venganza sin ninguna norma y sin ninguna consideración. Eso existía pues en la antigüedad, antes de que existieran leyes. Ese deseo de venganza se dejaba ver en muchas sociedades y era el inicio de una violencia interminable. Cada vez la venganza y la violencia crecía más, era más fuerte y era tremendamente destructiva. Es por eso que ya en códigos de leyes tan antiguos como el Código de Hammurabi del siglo XVIII antes de Cristo, 18 siglos antes de Cristo, ya se encuentra la ley del ojo por ojo, diente por diente, que muy posteriormente fue llamada ley del talión. Es decir, por lo menos ya no es aquella venganza desmedida que encontramos en boca de Lamec en el libro del Génesis, sino ya es una venganza o un pagar con la misma moneda del mal, ¿no? Ya era un avance en la ley del talión, así llamada ya mucho más tarde, está presente también en las 12 tablas de la ley del mundo romano y está presente en bastantes otras legislaciones, incluida la legislación del Antiguo Testamento. Un daño que se recibía, pues era permitido que se hiciera el mismo daño a la otra persona. Si le daban una bofetada, tenía derecho, estaba dentro de la justicia, darle una bofetada al otro. Si le había matado a un pariente, podía pues matar a otro pariente, pero no a 7 parientes. La ley del talión ya hacía alguna norma y digamos frenaba un poco la ley de la venganza, la ley de la violencia. La palabra de Jesús va claramente opuesta a esa ley, no solo la ley del ojo por ojo, diente por diente, que como les digo, ya era un paso adelante que
disminuía la violencia interminable, la palabra de Jesús va mucho más allá. Ama a tu enemigo. Eso sin duda a algunos les pareció inaceptable, intolerable. Sin embargo, la palabra de Jesús ahí está, es clarísima: el amor al enemigo. Y él, dentro del discurso del capítulo 5, también pone algunas otras ejemplificaciones de lo que puede ser el amor al enemigo en términos de otros ejemplos de cosas más sencillas. Si uno te obliga a caminar con él 1 milla, pues camina 2. Si uno te quita la capa, dale también el manto. Si uno te pega en una mejilla, ponle la otra mejilla. Son ejemplos, pues digamos, que nos hablan de devolver bien por mal. No devolver insulto por insulto, ojo por ojo, trompada por trompada, diríamos en nuestro lenguaje guatemalteco. Es decir, estamos ante una prescripción, ante una invitación de Jesús a amar a aquel que hace daño. Y con eso Jesús, y fijémonos que ahí es donde está lo hermoso de esta prescripción, va a lo hondo del corazón humano. En lo hondo del corazón humano hay también como un deseo de que las cosas triunfen, de que el bien triunfe sobre el mal. Y eso fundamentalmente es bueno. Lo que pasa es que a veces ese deseo de que el bien triunfe sobre el mal quiere hacerse prevalecer incluso con la violencia y con la fuerza. Ahí ya no está de acuerdo Jesús. Pongamos un ejemplo muy simple. Nosotros muchas veces vamos al cine. En los cines muchas veces hay personajes que son como el héroe de la película, y ese héroe de la película está luchando contra otros malos, o unos mafiosos, o unos malvados. Toda la audiencia poco a poco se va identificando con el héroe bueno de la película y desea que destruya a sus enemigos y que acabe con ellos. Y mientras vemos que les ametralla a los demás o vemos que los destruye, pues la audiencia entera se siente como tranquila de que aquel venció sobre el mal. La mayoría de las películas tienen pues ese final feliz, podemos decir. Todo el cine de Hollywood en los Estados Unidos está pautado sobre esa dinámica. El bueno que, aunque en un momento parece que le han dado palo, finalmente triunfa. Y triunfa porque ha vencido con la misma fuerza y con la misma violencia al otro. Ha acabado con el enemigo, también con la violencia. Eso es el cine, eso es lo que vamos a ver muchas veces, eso es lo que los jóvenes y los niños miran, también en la tele, la venganza. De manera que no estamos todavía tan alejados de lo que el Antiguo Testamento decía y de lo que algunas sociedades antiguas también permitían. Jesús cortó con eso, porque no solamente habló de amar a los que nos hacen bien, eso es relativamente natural, es relativamente fácil amar al que me ha amado, responder con una palabra amable al que me ha saludado cordialmente, dar una sonrisa a aquel que también me ha sonreído, aunque sea un desconocido, saludar a aquel que me saluda. Eso es relativamente fácil. Entregarse a quien me ha entregado la vida, pues es más fácil. Cuando vamos un poco más allá y somos invitados a devolver bien por mal, a devolver con una bendición a aquel que nos ha lanzado una maldición, a devolver con una sonrisa a aquel que nos ha dirigido una mirada hostil o una mirada libidinosa o lo que sea. Responder con paz y con bondad a aquel que tiene violencia o que tiene agresividad en su corazón. Allí estamos en una de las cosas centrales del cristianismo, y ahí es donde el cristianismo rompe lo que Heldel Câmara, aquel gran obispo del Brasil, decía: rompemos la espiral de la violencia.
La ley del talión, la antigua ley del talión, pues más o menos controlaba la violencia. Y es lo que todavía la justicia y la legalidad hoy implica. Si uno robó, debe ir a la cárcel. Si uno hizo un desfalco, debe devolver aquello que ha robado. Si uno mató a 40, por lo menos la pena de muerte se merece. Si uno secuestró, también debe ser sometido a la pena de muerte. Esa es la justicia. Es por lo menos decir, mire, frenemos algo esto. Y tengamos claro, hermanos, hermanas, que Jesús va más allá de la simple justicia humana, que ya sería un paso poderla aplicar bien, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera eso se aplica bien. Pero démonos cuenta de que Jesús pide algo más, y pide ir a lo más hondo del corazón. Pide y nos invita a que en lo hondo del corazón, en lo hondo de la persona, no exista violencia, deseo de venganza y deseo de destruir al otro que hace mal. Pongamos otro ejemplo que también es muy bonito y muy interesante. Es el ejemplo de las olas que se estrellan ya sea contra una roca o contra la arena. Todos hemos ido al mar y hemos visto la fuerza de las olas del mar Pacífico, por ejemplo. Si estas olas están llegando a una orilla en donde hay rocas, toda la fuerza de la ola se estrella contra la fuerza de la roca y ambas se hacen daño. Las olas que se estrellan contra las rocas, podríamos decir, es el ejemplo de la violencia. Uno que se encuentra y otro que responde. El otro ejemplo es el de la ola que llega a la playa. La playa no ofrece resistencia, de manera que la ola entra, se vuelca sobre sí misma y se acaba. Así un poco pasa con los deseos de venganza y de violencia. Cuando alguien anida en el corazón la venganza, la violencia, automáticamente provoca en el otro una reacción también muy fuerte, y la violencia es interminable. Cuando se responde con una sonrisa, cuando se responde con paz a aquel que viene en plan de guerra, la otra persona, el que viene en plan de guerra, incluso puede quedar desarmado. Y muchas veces un pleito se termina cuando alguien está pegando unos gritos tremendos, pero el otro responde con paz, con serenidad, porque dice, bueno, mira, este prójimo está ahorita muy nervioso, tienes razón, así se ha sentido ofendido por cualquier cosa, pues dejo que grite, espero, tomo las cosas con calma, porque de lo contrario, si yo grito también, después no vendrán solamente los gritos, vendrán los golpes, y se puede llegar hasta golpes mortales, y puede llegarse hasta un asesinato, y puede llegarse hasta un desborde de la violencia. Cuando se trata de responder de la mejor manera, con paz, con perdón, con comprensión de lo que hay en el corazón del otro, uno es capaz de romper esa espiral de violencia. Y por eso estamos ante ante una de las enseñanzas básicas en el Evangelio de Jesús. Ama a tu enemigo. No hay duda que esta actitud va a destruir los deseos del ego, del yo, que son siempre unos deseos de dominar al otro, de acabar con el otro, de reafirmarse frente al otro. Cuando alguien se deja llevar nada más por su ego, por su yo, por su egoísmo, le caen bien incluso no solo las adulaciones, las felicitaciones por todo lo bien que ha hecho, que eso le hace subir su ego, su yo, sino también le caen bien los ataques. ¿Por qué? Porque a los ataques le dan la oportunidad de defenderse y de sentirse más fuerte, de demostrar su fuerza, su capacidad para vencer al otro.
Estamos pues ante una norma, ante una recomendación de Jesús que tampoco puede considerarse simplemente como una ley en el mismo sentido de lo que eran las leyes del Antiguo Testamento. Es una ley del Nuevo Testamento, la ley fundamental, que va a lo más hondo de los sentimientos y de las reacciones del ser humano. Estamos ante la ruptura completa de la violencia y de la maldad. Y fíjense que por lo tanto estamos ante un ideal cristiano del cual todos reconocemos que aún estamos un poco lejos. Algunos incluso estarían en clara discordancia con esta recomendación de Jesús, puesto que algunos dicen, mire, si seguimos esa norma de Jesús, eso es dejarle la puerta libre a los criminales, a los ladronzuelos, a todos los que hacen el mal. Sin embargo, no se trata simplemente de dejar que el otro venza, sino que se trata de analizar la propia actitud del cristiano frente al que le hace daño, frente al que le ofende, frente al que anda mal. Hoy hemos comenzado el comentario a este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, pues recordando también que en la primera lectura de hoy se habla de aquella antigua norma del amor al prójimo y del odio al enemigo. Y hemos ido viendo cómo ha habido un progreso ya desde la antiquísima ley de la venganza sin medida a una venganza con medida, daño por daño, y hasta esta actitud de absoluta generosidad que es la propuesta de Jesús. Esta propuesta es tan original que ha llamado profundamente la atención de líderes en el mundo como por ejemplo Mahatma Gandhi, que venció a toda la opresión que vivía su pueblo, la India, por parte del Imperio Británico, no con una revolución armada, con balas y con bombas, sino con una revolución pacífica. Mahatma Gandhi fue capaz en la historia reciente de la humanidad de poner en práctica un principio que podemos decir es un principio profundamente cristiano. Mahatma Gandhi era de la religión tradicional de la India, hindú, y por lo tanto él conocía el Evangelio y conocía a Jesús por sus lecturas y sus meditaciones, comulgaba con todas las actitudes y la estructura de los cristianos que él conocía. Él había conocido la influencia del Imperio Británico, que se decía pues un imperio cristiano. Allí habían católicos y había anglicanos también, y habían otros protestantes cristianos. Sin embargo, era el imperio que estaba imponiendo sobre la India un sistema político y un sistema económico francamente injusto. Por lo tanto, Mahatma Gandhi tenía una dificultad bastante seria de aceptar el cristianismo. Sin embargo, se identificó profundamente con esta idea central del Evangelio de Jesús: el amor al enemigo, la no violencia, que luego también se llamó dentro de las dinámicas sociales la no violencia activa, porque tampoco se trata de aceptar simplemente el mal, pero no devolver con la misma violencia, lo cual nada más crea revoluciones, encontronazos tremendos, y muchas veces eso hasta vuelve a caer en otro tipo de violencia.
muy parecida a la anterior. De manera que estamos entonces, hermanos, hermanas, ante algo fundamental en la vida cristiana. La segunda lectura, la de San Pablo en este día, también nos habla de algo muy importante. Somos templos del Espíritu. ¿Cómo ilumina eso esta realidad? Pues la ilumina diciéndonos esto que Jesús nos está pidiendo, que aunque parezca difícil y es duro, por otra parte no estamos solos para cumplir esta recomendación. Que eso no es una ley que se nos impone, es lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús mismo ejemplificó con su vida. Eso que nosotros estamos invitados a seguir, no estamos solos. Tenemos la fuerza interior del Espíritu que está en nosotros desde el bautismo. En el ser humano hay una capacidad profunda de perdón y de amor, de acabar con la espiral de violencia. Este es un mensaje de tremenda actualidad en nuestro país. Y ojalá que llegase no solamente a nosotros que vamos a misa, que escuchamos la palabra, que reflexionamos, ojalá que llegase también a otros ambientes, a los ambientes violentos, a los ambientes que cultivan el enfrentamiento, a los ambientes que viven de la violencia. Ojalá que llegase ahí. Porque solamente si llega al fondo del corazón de las personas, luego las estructuras, las acciones podrán cambiar. Pero los cristianos para comenzar tenemos que ser sal y luz en medio del mundo. Tenemos que dar testimonio de que esto es posible. Y a veces en cosas pequeñas, como les decía Jesús también en este texto del Evangelio, ejemplifica esta norma del amor al enemigo con ejemplos pequeños, prácticos. Y eso es lo que nosotros nos podemos preguntar para nuestro trabajo, para nuestro camino de esta semana. Muchas veces en el trato humano, en la familia, en el trabajo, en la calle, nos encontramos con personas hostiles, con personas que están viviendo tal vez momentos muy duros de soledad, de falta de atención. Y simplemente tender la mano, dar una mirada positiva, responder con una palabra amable a aquel que está en una actitud un poco más hostil o más agresiva, puede romper una espiral de violencia, puede dar ejemplo de que es posible devolver siempre bien por mal, de dejar muy lejos el devolver mal por mal e insulto por insulto. Y muchas veces de manera desmedida, como aún se hace, como en tiempos de la MEC. La palabra ilumina nuestra existencia. La palabra nos da esperanza. En esta Guatemala tan golpeada por la violencia, por la inseguridad, puede irse creando un clima de igual inseguridad. En los buses la gente va armada para defenderse también de los agresores y se arman de nuevo, graves problemas. Quien ya no cree en la posibilidad de cambio y se va volviendo muy pesimista, pues va cayendo también en la espiral de violencia, porque guardará en su corazón rencor, insatisfacción, deseo de venganza, y eso un día, en una situación difícil, explota y arruina de nuevo lo poco que tal vez se había logrado. De manera que la invitación de hoy a ir a lo más hondo del Evangelio es fundamental. Es fácil amar a los amigos, es difícil amar al enemigo. Acordémonos de la parábola del buen samaritano que hizo el bien. Acordémonos de Jesús que murió pidiendo perdón a aquellos que le condenaban y le clavaban en la cruz, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta la próxima y gracias siempre por su amable atención.
Arquidiócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.